Ya que llegaste, aprovecha y haz tus maletas. Quiero la recámara vacía el domingo. Lo dijo sin levantarse de la silla, con la mano abierta sobre unos papeles engrapados, como si estuviera cerrando la venta de una camioneta. Detrás de él, en mi cocina, una mujer que yo había visto 3 veces en mi vida abría la alacena buscando vasos. Sabía en qué repisa estaban. Eso fue lo primero que me dolió, que supiera en qué repisa estaban. Yo venía con un pastel de 3 leches en las manos. Traía puesto el suéter azul que uso para el archivo, el que ya tiene el codo brillante de tanto apoyarme en las mesas de consulta. Veníamos del laboratorio. Esa mañana, después de 40 días de esperar, una doctora me había dicho que el nódulo de mi tiroides era benigno, que no era nada, que me fuera tranquila a mi casa. Fernanda, mi hija, me había abrazado en el estacionamiento y me había dicho: «Vamos por pastel, mamá, hay que celebrar». Y ahí estábamos, celebrando. «¿Qué?», dijo Fernanda a mi lado. Saúl ni siquiera la volteó a ver. «Son los papeles del divorcio», me dijo a mí. «Ya los revisó un licenciado. Está todo bien hecho, no tienes que preocuparte por nada. Firma y ya. Zulema se va a quedar aquí conmigo». Zulema encontró los vasos. Sirvió agua de Jamaica de mi jarra. Tenía 40 y tantos años, el pelo recogido con una pinza de carey, uñas cortas, sandalias de piso. No era una muchachita. Era una mujer adulta que se movía por mi cocina con la comodidad de quien ya midió las ventanas. Puse el pastel sobre la mesa, junto a los papeles. Nadie lo tocó. «¿Y a dónde quieres que me vaya, Saúl?». Entonces sí me miró. Y dijo la frase que me acompañó todas las noches de las siguientes 3 semanas. La frase que todavía hoy, cuando la recuerdo, me endereza la espalda. «Pues llévate tus cajas de papeles». «Total, es lo único que has traído a esta casa en 29 años». Fernanda empezó a llorar de coraje, de esas lágrimas que salen sin permiso y dan más rabia que el propio insulto. Yo no lloré. Me quedé quieta, sintiendo el peso del pastel que ya no era de nadie, oyendo el zumbido del refrigerador viejo que llevo prometiéndome cambiar desde hace 6 años. Y le hice una sola pregunta, en voz baja, casi amable. «Antes de que firme nada, Saúl, ¿ya revisaste a nombre de quién está registrada esta casa?». Él se rió. Se rió de verdad, con ganas, echando la cabeza para atrás, y le dijo a Zulema: «Ya empezó». Ella también sonrió, un poco incómoda, como quien acompaña un chiste que no entendió. Yo asentí despacio y subí por mi maleta. Para entender por qué pude hacer esa pregunta sin que me temblara la voz, hay que retroceder 26 años. Hasta una libreta de cuadros con pastas de plástico rojo y una señora que contaba billetes junto a un fogón. Me llamo Ofelia Arriaga Tovar. Tengo 53 años y llevo 21 trabajando en el Archivo Histórico Municipal de Cuernavaca. Mi trabajo consiste en algo que a casi nadie le parece un trabajo: ordenar, clasificar, describir y proteger papeles que otros ya no quieren. Actas de cabildo de 1890. Planos de calles que ya no existen. Fotografías de bautizos de gente que murió antes de que yo naciera. Todos los días me pongo guantes de algodón, reviso los niveles de humedad de las bóvedas y separo con papel libre de ácido documentos que se deshacen si los tocas con prisa. Saúl decía que yo trabajaba en el cuarto de los papeles viejos. Lo decía en las bodas, en las carnes asadas, con una risita. Mi esposa acomoda papelitos. Yo dejé de corregirlo hace como 15 años. Nos casamos cuando yo tenía 24 y él 27. Él vendía autos usados en un lote de la salida a Tepoztlán, primero para otro señor y después por su cuenta. Un lote chico, de 8 o 10 carros, con una lona verde y un perro llamado Duque. Le iba bien a rachas. Meses en que llegaba con una caja de pollo rostizado y billetes doblados en la bolsa de la camisa, y meses en que no había ni para el gas. Yo, en cambio, tenía quincena. Chica, pero quincena. Y prestaciones, y sobre todo, tenía la costumbre que me heredó mi madre. Mi mamá se llamaba Aurora Tovar y era de Tetecala,
un pueblo de tierra caliente donde el aire huele a mango y a leña. Trabajó de lavandera casi toda su vida. Cuando yo tenía 9 años, nos sacaron de la casa donde habíamos vivido 11. Me acuerdo del bulto de ropa ajena que mi mamá no alcanzó a entregar, ahí tirado en el patio. Ella había pagado esa casa peso por peso, pero nunca hubo escritura, nada más un papel escrito a mano que se perdió cuando el dueño se murió y llegaron los sobrinos. Mi mamá no gritó ese día, nada más juntó nuestras cosas y me dijo una frase que se me quedó tatuada. Acuérdate de esto, Ofelia. Una casa sin papeles no es tuya, es prestada. Ella murió cuando Fernanda tenía 2 años. Alcanzó a conocer nuestra casa de Ocotepec y a caminarla completa, tocando los muros de piedra con la palma abierta, como se toca a un animal para saber si es manso. Ocotepec es un pueblo dentro de Cuernavaca. Calles empinadas, bardas de piedra, tejas, bugambilias que se desbordan encima de las banquetas, campanas que suenan a horas que uno acaba aprendiendo sin querer. Nuestra casa está en la calle Girasoles, casi llegando a la barranca. Cuando la vimos por primera vez, tenía el techo a medias y un limonero que estorbaba en el patio. Se la compramos a doña María Larios, una señora de más de 70 años que vivía enfrente y que había heredado el terreno de su papá, don Ciriaco. Nos la vendió en abonos, 185,000 pesos, en pagos de 1,500 al mes, sin intereses, porque según ella, el dinero se hace viejo en la mano y mejor que sirva. Saúl firmó el contrato privado, una hoja escrita a máquina que trajo un conocido suyo, porque así se acostumbraba. Firmaba el hombre. Pero quien pagaba era yo. Cada quincena, el día que caía mi depósito, cruzaba la calle con los 1,500 pesos doblados y tocaba la puerta de doña María. Ella sacaba una libreta de cuadros con pastas rojas, de esas que se compran en la papelería para tercero de primaria, y anotaba con letra grande y temblorosa: recibí de la señora Ofelia Arriaga la cantidad de 1,500 pesos, abono número tal. Y firmaba. Y me daba de tomar agua de limón con chía, aunque yo dijera que no. 123 abonos, 9 años y 2 meses. Hubo quincenas en que le pagué a ella y no compré zapatos. Hubo un diciembre en que Saúl perdió 3 carros en un mal negocio y le pagué con el aguinaldo completo. Cuando terminé de pagar, doña María me dio un abrazo largo y me dijo que en cuanto juntara para el notario, haríamos la escritura. Nunca juntó. Se enfermó de los riñones y se murió 14 meses después. Sus hijos vivían lejos, uno en el Estado de México y otro en Santa María, Ahuacatitlán, y la sucesión de don Ciriaco, el papá de ella, nunca se había terminado de arreglar desde los años 70. En el registro público, ese pedazo de tierra seguía a nombre de un muerto que yo nunca conocí. Yo se lo dije a Saúl 100 veces, 150. Hay que arreglar la escritura. ¿Para qué? Ahí vivimos, ¿no? Nadie nos va a sacar. Es que legalmente no... Ofelia, ya. No todo es como en tu archivo. Aquí la gente cumple su palabra. Se lo dije en la fiesta de 15 de una sobrina. Se lo dije el día que pusimos el piso nuevo. Se lo dije la noche que Fernanda tuvo bronquitis y llovía, y yo pensé en qué pasaría con mis hijos si algún día llegaba alguien con un papel. Él se dio la vuelta en la cama y dijo que estaba cansado. Tuvimos 2 hijos, Iván, que hoy tiene 27 y trabaja en un hotel en Mazatlán, y Fernanda, de 20, que estudia enfermería en la universidad y sueña con irse al área de urgencias. Los crié en esa casa. Ahí les enseñé a leer. Ahí velé a mi madre. Ahí sembré el jazmín que hoy trepa por la reja. Y ahí, 29 años después, un jueves de octubre, mi esposo me dijo que me llevara mis cajas de papeles. Las señales estaban. Siempre están. Lo que pasa es que uno las guarda en el mismo cajón donde guarda las ganas de no pelear. La primera fue en julio. Saúl llegó con una carpeta y una prisa rarísima. Fírmame aquí y aquí. Es del lote, un trámite del predial de la bodega. Déjame leerlo. Ofelia, no mames, es un trámite. ¿Desde cuándo lees los papeles del lote? Desde siempre, quise decirle.
Leo papeles para vivir. Pero eran las 10 de la noche, y yo tenía un dolor de cabeza que me partía la sien, así que firmé 2 hojas sin leerlas. Ese detalle me quitó el sueño después, durante semanas. La segunda fue en agosto. Salí a barrer la banqueta un sábado y había un muchacho con un aparatito láser midiendo el frente de la casa. Camisa de cuadros, tabla con clips. «Buenos días. ¿Usted qué anda haciendo?» «Nada más tomando medidas, señor. Vengo de parte del señor Nieves». Cuando le pregunté a Saúl, dijo que estaba viendo lo de un préstamo para ampliar el lote y que el banco pedía medidas. Le creí a medias. Esa noche revisé el folder donde guardábamos lo de la casa. Estaba todo. Todo menos el contrato privado de doña María, la hoja de máquina de escribir. Le pregunté. Dijo que él la había sacado para el trámite del banco. La tercera fue el dinero. En septiembre pagó de un jalón la camioneta y me dio 12,000 pesos para que le cambiara la puerta al baño. Cuando le pregunté de dónde había salido, dijo que le había ido bien con 2 carros. 12,000 pesos no eran raros. Lo raro fue que también pagó la deuda de la refaccionaria que llevaba 2 años arrastrando y que le mandó dinero a su hermana. La cuarta fue un nombre. En su teléfono, apoyado boca arriba en la mesa de la sala, se prendió la pantalla con un mensaje. Z. Refacciones. Yo no espié. Solo vi el nombre y la hora. 11:40 de la noche. Z. Refacciones no vende nada a esa hora. Y la quinta fue la más pequeña de todas, la que después entendí que era la más importante. Un domingo, comiendo, Saúl preguntó, como quien no quiere la cosa. «Oye, ¿y ese asunto de la casa? ¿Al final sí hiciste algo o lo dejaste?» Yo levanté la vista del plato. ¿Por qué? Por nada. Curiosidad. Le dije que las cosas de papeles llevan tiempo. Él se sirvió más frijoles y cambió de tema, y no me di cuenta, en ese momento, de que acababa de contestar la única pregunta que a él le importaba en el mundo. El jueves del pastel, después de que se rió de mí, subí a mi recámara y saqué la maleta de arriba del closet. No me preguntes por qué la saqué. Podría decirte que fue estrategia. Sería mentira a medias. Cuando alguien con quien compartiste 29 años te dice, en tu propia cocina, delante de tu hija, que no has traído nada a esa casa, el cuerpo hace cosas antes que la cabeza. Y mi cuerpo, ese día, quiso salir de ahí. Fernanda entró detrás de mí, temblando entera. «Mamá, no, no te vayas tú, que se vaya él». «Fer, escúchame bien». Le tomé la cara con las 2 manos. «Necesito que hoy no grites, necesito que bajes, te lleves tus cosas de la sala y te vengas conmigo a casa de tu tía Amalia. 8 días. Nada más 8 días. ¿Por qué 8? Porque en 8 días voy a tener en las manos un papel que hace falta». Ella me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Tenía 20 años y creía, como creemos todos a esa edad, que la dignidad se defiende con volumen. Metí en la maleta ropa para una semana, mi cargador, mis medicinas, la caja de galletas danesas donde guardo comprobantes desde que tengo memoria, y una carpeta negra que llevaba 4 años en el fondo de mi cajón, debajo de las cobijas de invierno. Al bajar, Saúl estaba en la sala con la televisión encendida. Zulema no estaba a la vista. «¿Ya?», dijo sin voltear. «Ya». «No hagas drama con los niños, Ofelia. Esto pasa en todas las familias». Le dije que sí, que pasa en todas las familias. Y salí. Manejé hasta Yutepec, a casa de mi hermana Amalia, con Fernanda callada en el asiento del copiloto. Cuando llegamos, mi hermana no preguntó nada. Nada más puso la olla del café y me tendió una toalla. Esa noche me metí a bañar y abrí la regadera al máximo y me senté en el piso de mosaico y lloré como no había llorado desde el entierro de mi madre. Lloré por los 29 años. Lloré por las quincenas. Lloré por la muchacha de 24 que se casó con un hombre que le hacía reír y por la mujer de 53 que ese mismo hombre acababa de correr de su casa. Lloré, sobre todo, porque en algún momento entre una cosa y la otra yo me había vuelto invisible y ni siquiera me había dado cuenta del día exacto en que empezó. Después me sequé, me puse la pijama y saqué la carpeta negra. 4 años antes, un martes de febrero,
Yo había salido temprano del archivo y había caminado 6 cuadras hasta el despacho de la licenciada Norma Céspedes, que llevaba asuntos civiles y que había sido mi usuaria durante meses cuando investigaba unos linderos antiguos. Le llevé la libreta de doña María, mis recibos del predial, mis recibos del agua, mis recibos de luz y una lista escrita a mano. A ver, señora Arriaga, explíqueme otra vez. La casa nunca se escrituró. La señora que nos la vendió murió. La propiedad sigue inscrita a nombre de su papá, que murió en los 70. Yo llevo 22 años viviendo ahí y yo pagué cada abono. ¿Tiene comprobantes? Puse la libreta en su escritorio. Ella la abrió, leyó 2 páginas y levantó la vista. ¿Esto lo escribió la vendedora de su puño y letra? Todo. 123 veces. La licenciada Céspedes se quitó los lentes y estuvo callada un rato largo. Luego me explicó una palabra que yo había visto 1000 veces en papeles del siglo pasado, sin imaginar que algún día sería mía: usucapión, prescripción positiva. Cuando alguien posee un inmueble como dueño, de manera pacífica, continua y pública durante los años que marca la ley, puede pedirle a un juez que declare que la propiedad es suya, y esa sentencia se inscribe en el registro público de la propiedad. No es rápido, me advirtió. No es barato. Hay que demandar a los herederos del titular registral, hay que notificarlos, hay que probar con testigos y con documentos. Y hay que aguantar. ¿Cuánto tiempo tiene para aguantar? Toda la vida, le dije. Tardamos 2 años y 7 meses. Notificamos a los herederos de don Ciriaco Larios uno por uno. Su nieto, don Ceferino Larios, un señor de 70 y tantos que vive en Santa María, Ahuacatitlán, no solo no se opuso, fue al juzgado por su propio pie y declaró que su mamá le había vendido esa casa a la señora Ofelia, que él la vio muchas veces pagar, que en su casa todavía existía la mitad de la libreta con las anotaciones. Declararon también doña Chelo, la vecina de la esquina, y el maestro Nabor, que dio clases 30 años en la primaria del pueblo. En todo eso gasté 87,000 pesos que fui juntando de mis quincenas, de mi aguinaldo, del dinero de un curso que di los sábados. Le dije a Saúl 3 veces que estaba arreglando lo de la casa. Las 3 veces me contestó lo mismo con la misma risa. Sigue jugando a la licenciada. La sentencia salió a mi favor. Causó ejecutoria. Y un martes de octubre, 4 años antes de aquella escena del pastel, yo entré al registro público de la propiedad y del comercio del estado de Morelos con un oficio del juzgado y salí, 2 meses después, con un folio real donde aparecía mi nombre completo como propietaria única del inmueble de la calle Girasoles. Ese día no le dije nada a nadie. Compré una nieve de limón en el Zócalo y me la comí sentada en una banca, viendo a los niños perseguir palomas. Me sentí tonta por no celebrarlo con nadie. Y también, por primera vez en mucho tiempo, me sentí parada en piso firme. Guardé la carpeta negra debajo de las cobijas de invierno y seguí con mi vida. Porque una tiene la esperanza, incluso cuando ya no debería, de que ciertos papeles nunca hagan falta. El sábado, en casa de mi hermana, sonó mi teléfono con un número que no tenía guardado. Señora Ofelia, habla Ceferino Larios, el hijo de doña María. Se me apretó el estómago. Don Ceferino, buenos días. ¿Todo bien? Pues no sé si bien, señora. Le hablo porque el jueves fue un licenciado a mi casa, uno joven, de traje. Nos ofreció dinero a mí y a mi hermana por firmarle una escritura a su esposo. Nos llevó un borrador ya hecho, con el nombre del señor Saúl, y nos dijo que era nada más para regularizar, que ustedes ahí viven, que era un puro trámite. Me senté en la orilla de la cama. ¿Y qué le contestaron? Pues que no, señora, ¿cómo cree? Yo declaré en el juzgado que esa casa es de usted. Yo vi a mi mamá recibirle el dinero en la mesa de la cocina. No voy a firmar contra lo que yo mismo dije. Hizo una pausa. Pero le hablo porque hay algo que no me gustó. El licenciado insistió mucho con las fechas. Preguntó si podíamos poner que la venta se había hecho hace muchos años, antes. Ahí ya le dije que se fuera. ¿Le dejó una tarjeta? Sí, y se le olvidó el borrador. Aquí lo tengo.
Cerré los ojos. Afuera, mi hermana regaba las macetas del patio y se oía el chorro de la manguera contra el cemento. Don Ceferino, ¿me haría un favor muy grande? No tire esos papeles. Guárdelos en un lugar seco. Y si alguien más lo busca, no firme nada, ni por 10 veces lo que le ofrezcan. No, señora. Mi mamá me crió derecho. Colgué y me quedé mirando la pared 1 minuto entero. Todo lo que había pasado en las últimas 48 horas dejó de parecer una historia de amor y empezó a parecer otra cosa, un calendario. Saúl no me había corrido de la casa porque se hubiera enamorado. Me había corrido porque tenía una fecha de entrega. El lunes pedí permiso en el archivo y fui a 2 lugares. Primero, al registro público. Solicité un certificado de libertad de gravamen y una copia certificada del folio real. Cuando la señorita de la ventanilla me entregó las hojas selladas, 2 días después, las leí 3 veces paradita ahí, como si fueran a cambiar. Inscripción a favor de Ofelia Arriaga Tovar. Sin gravámenes, sin anotaciones preventivas, ni una sola línea con el nombre de mi esposo. Después fui con la licenciada Céspedes, le conté todo, los papeles del divorcio, su lema, el muchacho del láser, la llamada de don Ceferino. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas con una pluma de tinta azul. Señora Arriaga, voy a ser muy clara con usted, porque no le sirve de nada que yo la anime con mentiras. Cerró la libreta. Primero, la casa está inscrita a su nombre por sentencia firme. Eso no se lo puede quitar nadie con un contrato privado, y menos con uno de una señora que ya falleció. Segundo, si su esposo firmó una promesa de venta o recibió dinero por ese inmueble, cometió una tontería enorme porque vendió algo que no está a su nombre. Tercero, y aquí quiero que me ponga atención, él puede intentar pelear que la casa se ganó dentro del matrimonio y pedir que se tome en cuenta en la liquidación. Puede intentarlo. Le va a costar años y le va a costar explicarle a un juez por qué anduvo ofreciéndole dinero a los herederos para que le firmaran una escritura con fechas falsas. ¿Y si él va y hace un escándalo? ¿Si mete gente a la casa? Usted tiene la posesión, tiene la inscripción y va a tener un abogado. Nada de sacar cosas a la calle, nada de cambiar chapas por su cuenta, nada de gritos, todo por la vía legal, todo documentado. ¿Estamos? Asentí. Luego vino la parte que nadie cuenta de estas historias, la parte fea. La licenciada me explicó que, con lo que don Ceferino tenía en las manos, yo podía presentar una denuncia por fraude y quizá por tentativa de falsificación de documentos, que era mi derecho, que había elementos. Esa noche no dormí. Me imaginé a Saúl declarando ante un ministerio público. Me imaginé a mi hijo Iván enterándose por WhatsApp. Me imaginé a Fernanda diciéndole a una compañera de la escuela, dentro de 20 años, que su papá había estado en un juzgado penal por culpa de su mamá. Y me imaginé también algo peor. Yo, dentro de 2 años, con la vida entera girando alrededor de un expediente, viviendo de la rabia como quien vive de un préstamo. A las 4 de la mañana me levanté por agua y me vi reflejada en el vidrio de la ventana de mi hermana. Una señora despeinada con la taza en la mano. Y me dije, yo no quiero destruirlo, yo quiero que se detenga. Al día siguiente le hablé a la licenciada y le dije que no íbamos a denunciar por ahora, que íbamos a impedir la venta, a proteger la casa y a llevar un divorcio ordenado. Ella se quedó callada un momento y luego dijo algo que le agradezco hasta hoy. Es su decisión y me parece sensata. Pero que quede claro entre usted y yo, no denunciar no es lo mismo que no poder. Mientras tanto, del otro lado, la fiesta ya había empezado. Me enteré por pedacitos, como se entera uno de todo en un pueblo. Doña Chelo me mandó un mensaje de voz diciendo que habían sacado el limonero del patio. El maestro Nabor me llamó para decirme que habían pintado la reja de blanco. Zulema subió una foto a sus redes. El patio de mi casa, 2 macetas nuevas, y abajo escribió, empezando de cero. Saúl le contó a medio mundo que yo me había ido con mi hermana porque no soportó. Le dijo a mi hijo Iván por teléfono que ya habíamos arreglado todo de común acuerdo. Iván me marcó desde Mazatlán, confundido. Ma,
Mi papá dice que tú aceptaste, que hasta ya tienes dónde vivir. Tu papá dice muchas cosas, mijo. Entonces te voy a pedir que este mes no tomes partido. Nada más espera. Y si puedes, vente el fin de semana del 1. Hubo un silencio largo. ¿Está pasando algo malo, ma? Está pasando algo que llevaba mucho tiempo pasando. Nada más que ahora ya se ve. El jueves siguiente, Saúl mandó a un cerrajero y cambió la chapa de la puerta principal. Fernanda me llamó llorando desde la banqueta porque había ido por sus libros y no pudo entrar. Yo estaba en el archivo, con guantes puestos, catalogando un legajo de 1912. Fer, respira. ¿Estás bien? Cambió la chapa, mamá. Cambió la chapa de nuestra casa. Me quité los guantes despacio, uno y luego el otro. Mi amor, escúchame, que la cambie, que la pinte, que ponga cortinas nuevas. Miré por la ventana el patio del archivo, los arcos de piedra, la bugambilia. Cambiar una chapa no cambia un folio real. Ella dejó de llorar de golpe. ¿Un qué? Ven el sábado a casa de tu tía y te enseño una cosa. Ese fin de semana le puse enfrente la carpeta negra. Le expliqué qué era una sentencia, qué era el registro público, por qué durante 2 años y 7 meses yo había estado saliendo temprano del trabajo y ella pensaba que era por mi tiroides. Fernanda leyó el certificado 3 veces. Después levantó la cara y me hizo la pregunta que yo llevaba semanas evitando. Mamá, ¿por qué nunca se lo dijiste? Me quedé pensando. Porque cuando lo empecé, se lo dije. Y se rió. Junté las hojas. Y porque después, cuando ya lo tenía, tuve miedo de que si se lo enseñaba se iba a sentir menos. Y una aprende a cuidar el orgullo de un hombre como quien cuida un vidrio roto, con las manos aunque se corte. Fernanda no dijo nada. Nada más me abrazó por el costado, como cuando era chiquita. La fecha me la dio Zulema sin querer, otra vez por sus redes. Sábado, mudanza, vida nueva. Sábado 25 de octubre, 9 de la mañana. Llegué a las 9:15, a propósito. Estacioné a media cuadra, en la subida, junto a la barda de piedra donde crecen las campanitas moradas. Y ahí estaba mi calle, la calle donde crié a mis hijos. Un camión de mudanza atravesado, tapando el paso, con 2 muchachos sentados en la caja fumando. La camioneta de Saúl, un carro gris del que se bajaron 2 hombres, uno de unos 50 y tantos, robusto, con camisa fajada y anillo grueso, y otro joven con portafolios. Zulema con una caja de cartón llena de adornos y una planta. Y en las banquetas, porque en Ocotepec las banquetas son la sala de todos, 6 o 7 vecinos, doña Chelo con su mandil, el maestro Nabor, la señora de la tienda, 2 muchachos del taller de la esquina. Bajé del carro con la licenciada Céspedes y con don Seferino Larios, que se había puesto camisa de manga larga y sombrero y que traía en la mano una bolsa del mandado con algo adentro. Saúl me vio y le cambió la cara, pero se recompuso rápido. Siempre fue bueno para eso. ¿Y ahora qué, Ofelia? ¿Vienes a hacer numerito? Se rió hacia el hombre del anillo. Perdón, don Rigo. Le dije que era un asunto sencillo. Yo no le contesté a él. Me dirigí al señor. Buenos días. ¿Usted es el comprador? El hombre dudó un segundo. Rigoberto Alcaraz. ¿Con quién tengo el gusto? Ofelia Arriaga Tobar. Le extendí la mano y él me la dio por educación. Señor Alcaraz, antes de que sus muchachos empiecen a bajar cosas del camión, ¿me permite hacerle una sola pregunta? Dígame, ¿usted ya pidió un certificado de libertad de gravamen de este inmueble? El joven del portafolio se movió, incómodo. Rigoberto lo volteó a ver, y en ese medio segundo entendí que la respuesta era no, que lo habían pedido tarde, o que lo habían pedido y el joven no había querido dar malas noticias. Ofelia, ya, no empieces, dijo Saúl, dando un paso. Señores, no le hagan caso. Mi esposa trabaja en un archivo. Se cree licenciada. La licenciada Céspedes abrió su carpeta. Licenciada Norma Céspedes, represento a la señora Arriaga.
Le extendió una hoja al muchacho del portafolios. Copia certificada del folio real y certificado expedido el martes. El inmueble está inscrito a nombre de mi representada por sentencia ejecutoriada desde hace 4 años. Sin copropietarios, sin gravámenes. Nadie dijo nada durante unos segundos. Solo se oyó el radio del camión de mudanza, muy bajito, tocando una cumbia. El joven leyó. Le pasó la hoja a Rigoberto sin levantar la vista. Rigoberto leyó despacio, moviendo el dedo por los renglones, como leemos los que aprendimos a desconfiar de las letras chiquitas. Saúl, su voz cambió de temperatura. Aquí dice el nombre de tu señora. Es un error del registro. Esa casa la compré yo. Tengo el contrato. Un contrato privado con la señora María Larios, que falleció hace 24 años, dijo la licenciada sin subir el tono. Un contrato que nunca se inscribió y que, además, ya fue valorado dentro del juicio. El juez lo tuvo a la vista. ¿Cuál juicio? Saúl me miró por fin, directamente, y en sus ojos vi algo que no le había visto nunca, el momento exacto en que a un hombre se le cae el piso. ¿Cuál juicio, Ofelia? Uno que empecé hace 6 años, le dije. Te lo conté 3 veces. Te dije que estaba arreglando lo de la casa. Me dijiste que estabas haciendo un trámite. Sí, asentí. Y tú me dijiste que siguiera jugando a la licenciada. Doña Chelo, desde su banqueta, soltó un ¡ay, Dios! Bajito. El maestro Nabor se cruzó de brazos. Rigoberto Alcaraz levantó la mano, pidiendo silencio, con la autoridad de quien está acostumbrado a que se lo den. A ver, se dirigió a mí. Señora, yo le entregué a este señor 300,000 pesos de anticipo por esta casa. En efectivo, hay un recibo firmado de su puño y letra y una promesa de compraventa. El precio total era 1,600,000. ¿Cuándo se los entregó? En agosto. Saqué del sobre la copia del folio y le señalé la fecha de inscripción con la uña. Esto se registró hace 4 años. En agosto de este año, cuando usted le dio ese dinero, esta casa ya estaba a mi nombre en el registro público. Cualquiera lo podía consultar. Cuesta 200 pesos. El silencio que siguió no fue un silencio de película. Fue un silencio incómodo, largo, de gente parada en una calle empinada, sin saber qué hacer con las manos. Zulema puso la caja de adornos en el suelo y se quedó ahí, con la planta en el brazo, mirando a su hermano, y luego a Saúl, y luego otra vez a su hermano. Fue entonces cuando habló don Ceferino. Con permiso. Se quitó el sombrero porque así lo educaron. Yo soy hijo de doña María Larios, que Dios la tenga en su gloria. Y quiero decir 2 cosas delante de todos, porque tengo 74 años y ya no me alcanza el tiempo para andar callándome cosas. Sacó de la bolsa del mandado una libreta de cuadros con pastas rojas, gastada, con una liga alrededor. La primera. Aquí está la libreta donde mi mamá anotaba. 123 abonos. Todos dicen lo mismo. Recibí de la señora Ofelia Arriaga. Todos con la letra de mi madre. Yo la vi pagar en la mesa de la cocina, con billetes doblados, muchísimas veces. Al señor, señaló a Saúl con la barbilla, sin agresividad, casi con pena. Yo lo vi 2 veces en 26 años. Saúl abrió la boca y no salió nada. Y la segunda. Don Ceferino metió la mano otra vez a la bolsa y sacó unos papeles engrapados y una tarjeta de presentación. Hace 9 días fue un licenciado a mi casa, en Santa María. Nos ofreció dinero a mí y a mi hermana por firmarle una escritura al señor Nieves, con fechas viejas. Aquí está el borrador que se le olvidó y aquí está su tarjeta. Le entregó la tarjeta a Rigoberto Alcaraz. Rigoberto la miró. Después miró al joven del portafolios. El joven se puso rojo hasta las orejas. Don Rigo, el señor Nieves me pidió que... Cállate. Ahí fue cuando Saúl intentó lo último que le quedaba. Se acercó a mí, bajó la voz y me habló como me habló durante 29 años cuando quería que yo hiciera algo. Suave, íntimo, poniéndome la mano en el brazo.
Ofelia, mi vida. Esto lo hicimos juntos. Esta casa la levantamos entre los dos. Vamos adentro y lo hablamos, ¿sí? Tú no eres así. Le quité la mano del brazo, sin brusquedad, como quien quita una etiqueta que ya no sirve. Sí, la levantamos entre los dos, le dije. Tú pusiste el nombre en un papel. Yo puse 123 quincenas, 2 años y 7 meses de juzgado y 87,000 pesos de mi aguinaldo. Y ayer me dijiste que no había traído nada a esta casa. No grité. Me salió más bajito de lo que hubiera querido, incluso. Me di la vuelta hacia los muchachos del camión. Muchachos, no bajen nada. Aquí no hay mudanza. Uno de ellos apagó el cigarro contra la suela y le dijo al otro: Te dije. Zulema se acercó a Rigoberto y le habló al oído. Él le contestó una sola palabra que no alcancé a oír, pero que la hizo enderezarse. Ella recogió su caja, se subió al carro gris y no volvió a bajarse. La planta se quedó en la banqueta. Doña Chelo la recogió después y la puso en su patio. Todavía está ahí, ya grandota. Rigoberto Alcaraz se paró frente a Saúl. No lo tocó, no levantó la voz. Nada más se acomodó el cinturón. Tienes hasta el viernes. Rigo, escúchame, podemos... Hasta el viernes, Saúl. Y se fue. No hubo aplausos. Nadie me abrazó en cámara lenta. La gente se fue metiendo a sus casas de a poquito, incómoda, como se va la gente de un velorio. El camión de mudanza tardó 20 minutos en poder dar la vuelta en esa calle, y todos tuvimos que quedarnos ahí, viéndolo maniobrar. Las consecuencias no fueron grandes ni cinematográficas. Fueron lentas, que es como son de verdad. Saúl no fue a la cárcel. Yo no puse la denuncia, y él lo supo, y creo que eso lo humilló más que cualquier otra cosa. Tuvo que devolverle a Rigoberto Alcaraz los 300,000 pesos. Vendió 3 carros del lote, la camioneta que había pagado en septiembre y una moto que tenía guardada. Pagó 240,000 en 2 semanas y quedó debiendo el resto, con un plazo que le costó otra humillación pedir. El lote no cerró, pero se quedó con 4 carros y sin la lona verde, que era rentada. Zulema lo dejó antes de que terminara noviembre. No sé si fue por su hermano, por el dinero, o porque una casa que iba a ser suya dejó de existir de un día para otro. Un día alguien la vio en el mercado de Ocotepec y otro día ya no. El divorcio se llevó 7 meses. Por convenio, no por pleito. La licenciada Céspedes lo armó así. Yo no reclamé nada del lote, ni de la camioneta, ni de sus deudas. Él renunció expresamente a cualquier derecho sobre el inmueble de la calle Girasoles y firmó reconociendo la inscripción a mi nombre. La casa quedó mía en el papel y en la vida. Él se llevó sus herramientas, su ropa, el juego de sala, 2 cuadros y el perro Duque, que ya estaba viejo y que yo extrañé más de lo que voy a admitir. Y me llevó también 2 meses de rabia sorda, porque no todo termina el día que termina. La chapa la volví a cambiar yo, en enero, y esta vez llamé al cerrajero por gusto, no por miedo. Le pedí que pusiera una manija de latón. Costó 400 pesos más y no me arrepiento. El limonero no se pudo salvar, lo habían arrancado de raíz. Sembré en su lugar un aguacate criollo que el maestro Nabor me regaló en una bolsa negra, con la advertencia de que iba a tardar años en dar. Mejor, le dije. Tengo años. Fernanda volvió a la casa una semana después de aquel sábado. Se quedó con su recámara y con el estudio chiquito de arriba, ese cuarto que durante 29 años fue bodega de cosas de Saúl. Lo vaciamos entre las dos un domingo, sudando, sacando cajas de bujías, cables, un motor desarmado. Cuando quedó vacío, Fernanda se recargó en la puerta y me dijo: «Ma, ponte tu escritorio aquí». Nunca en mi vida había tenido un escritorio en mi propia casa. A los 53 años subí una mesa de pino, una lámpara y la caja de galletas danesas, y la puse encima de la repisa, a la vista, como se ponen los trofeos. Ahí guardo los recibos, ahí guardo la copia del folio real, y ahí
En un marco de madera que me hizo un carpintero de la calle del Panteón está la libreta de cuadros con pastas rojas. Don Seferino me la regaló. Me dijo: «Es de usted, señora. Siempre fue de usted». Con Iván fue más lento. Vino el 1 de noviembre, como le pedí, y llegó enojado, no conmigo ni con su papá, sino con la vida, que es lo que pasa cuando uno tiene 27 años y descubre que sus dos padres eran personas y no personajes. Esa noche pusimos la ofrenda, como se pone aquí en Ocotepec, con el arco de cempasúchil y el pan y el vaso de agua. Le puse a mi mamá su plato de mole y su refresco de manzana. Iván se quedó viendo la foto de su abuela Aurora un rato largo. «Ma, ¿tú sabías desde hace 4 años que la casa era tuya?» «Sí». «¿Y por qué aguantaste tanto?» Le puse la mano en la espalda. «Porque tener con qué defenderte no es lo mismo que querer pelear, mijo. Yo no compré ese papel para ganarle a nadie. Lo compré para que a ti y a tu hermana no les pasara lo que a mí me pasó a los 9 años. Iván llora poco. Ese día lloró un ratito y luego fue a la cocina a servir ponche, que es como lloran los hombres de mi familia. Volví al archivo el lunes siguiente y mi jefa, doña Trinidad Vergara, que llevaba semanas viéndome llegar con ojeras y no me había preguntado nada, me dejó un café en el escritorio y una frase: «Ofelia, el legajo de 1912 se puede esperar. Usted no». Ese mismo año empezamos algo que hoy es lo que más quiero de mi vida después de mis hijos. Un sábado al mes, en la sala de consulta del archivo, la licenciada Céspedes y yo atendemos gratis a gente del pueblo que tiene el mismo problema que yo tuve. Casas compradas con un papel escrito a mano, terrenos heredados sin sucesión, viudas que llevan 30 años pagando predial de una propiedad que legalmente no es suya. Yo no doy asesoría legal. Para eso está ella. Yo hago lo que sé hacer. Les enseño a ordenar, a guardar el recibo, a pedir copia, a anotar la fecha, a no firmar lo que no leyeron. Le pusimos papeles en regla. Hemos ayudado a 41 familias. 11 ya tienen su escritura. A Saúl lo veo de vez en cuando. Cuernavaca es grande, pero Ocotepec no. Una vez coincidimos en la fila de la tortillería y me saludó con la cabeza y yo le contesté igual. Otra vez me marcó, ya de noche, para pedirme prestado. Le dije que no, sin adornos y sin gusto. Fue raro. No sentí venganza ni triunfo. Sentí una tristeza limpia, de las que no dejan resaca. En la fiesta de graduación de Fernanda, hace poco, él fue. Se sentó 3 sillas más allá, con su camisa planchada, y aplaudió cuando le entregaron su papel. Fernanda lo saludó. Le dio un abrazo corto y volvió a la mesa donde estábamos su hermano y yo. Nadie hizo escándalo. Yo aprendí, tarde, que la dignidad casi nunca hace ruido. Tengo 55 años ahora. Sigo trabajando en el archivo. Sigo poniéndome los guantes de algodón. Sigo revisando la humedad de las bóvedas. Mi casa tiene la reja pintada de verde otra vez, porque el blanco nunca me gustó. Por las tardes, cuando bajo del trabajo, me siento en el escalón del patio con un café y veo cómo la bugambilia le gana terreno al muro. Adentro se oye a Fernanda repasando en voz alta los nombres de los huesos, porque ya está en el internado y jura que va a acabar en urgencias. Hay noches en que me acuerdo del pastel de 3 leches. Se quedó ahí, en la mesa, junto a los papeles del divorcio. Nunca supe quién se lo comió. Y me acuerdo también de mi madre parada en un patio en Tetecala, con un bulto de ropa ajena a sus pies, diciéndome que una casa sin papeles no es tuya, es prestada. Ella tenía razón, pero le faltó la mitad. Con los años entendí el resto. No son solo las casas. También la vida es prestada cuando dejamos que otro le ponga el nombre. Yo pasé 29 años pagando en abonos algo que nadie veía. Las quincenas, los desvelos, los papeles, la paciencia, y llegué a creerme la mentira de que eso no contaba, de que el que trae la voz fuerte es el que trae el valor. No me salvó una herencia ni un golpe de suerte. Me salvó una costumbre chiquita, guardar el papelito, anotar la fecha, preguntar lo que no entendía, aunque se rieran de mí.
Me salvó una señora de 70 años con una libreta de cuadros y un hijo que no quiso firmar una mentira. Me salvó, sobre todo, no haber gritado ese jueves, porque el que grita gasta lo que después necesita. Si estás leyendo esto y en tu casa hay algo que nunca se ha aclarado, una escritura pendiente, un préstamo que solo tú recuerdas, un trabajo tuyo que otro presume, no lo dejes para después. No es desconfianza, es cuidarte. El amor que se enoja porque preguntas no es amor, es administración. Yo hoy tengo una casa con mi nombre en el registro público, una hija que me enseñó a no callarme y un aguacate criollo que este año, por fin, echó 3 hojas nuevas. Si esta historia te movió algo, cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez guardaste un papel que después te salvó o dejaste de guardarlo y lo pagaste caro? Me gustaría leerte. Y si quieres acompañarme en las siguientes historias de mujeres que aprendieron a ponerse de pie sin levantar la voz, suscríbete y quédate conmigo. Nos vemos en la próxima.